a una emisión más de Umbral Radiofónico, la entrada a la noticia, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saludan Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos como invitado al licenciado Ricardo Espinosa López, quien es secretario general con licencia de la Confederación Auténtica de Trabajadores, miembro de la Unión Nacional de Sindicatos Mineros y presidente de la Alianza Sindical Mexicana. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Pues ya tenemos casi 6 meses de haber reactivado la economía en el país. No al 100%, pero sí ya hay una reactivación. Nos gustaría que hiciera un balance sobre cómo se encuentran ahorita los trabajadores. Mira, pues yo creo que como siempre empiezo mis pláticas y respuestas, hay que poner en contexto las situaciones. El mundo del trabajo, de la reforma del 17, la reforma del 19, específicamente en la ley, antes la constitucional, pues ha estado muy movido, se ha puesto de moda totalmente, hemos tenido demasiadas actividades para una época tan complicada como ha sido con el cambio de gobierno, la pandemia y ahora una crisis económica, ¿no? La situación no es muy buena, sin embargo, hemos tenido muchas actividades legislativas, por ejemplo, el salario mínimo se ha venido aumentando de una manera muy considerable y ha tenido sus repercusiones positivas y negativas, por ejemplo, ¿no? Tuvimos la reforma laboral del 19, un nuevo sistema de justicia laboral, un nuevo sistema de conciliación, el registro de los contratos colectivos, los sindicatos y toda una implementación que todavía va para más y con pandemia y sin pandemia no se ha detenido este asunto, se ha regresado. Tuvimos la reforma de los trabajadores del hogar, por ejemplo, tuvimos también ya la instalación del centro laboral, ya como implementación, la apertura de juzgados, en fin, esa actividad ha sido muy fuerte, se legisló el teletrabajo, ya se legisló la subcontratación, el outsourcing y ahora el insourcing, y todo esto ha hecho que el mundo del trabajo tenga una actividad tremenda, y ha habido también la implementación de la norma 35, ¿no? Yo escucho en todo esto, más la caída, digamos, por la pandemia de 1,5 millones de empresas, la pérdida de muchos millones de empleos, la crisis económica ya hace tiempo en puerta, caminando con un rumbo que no sabes para dónde, se pronostica un día un crecimiento y otro se cae, y parece que hay inversión pero no la hay. Es un juego ahí medio muy macabro para el mundo del trabajo, para los trabajadores. El engaño de las utilidades que hoy se reformó con motivo de la subcontratación, la reforma del artículo 41, donde hacen y obligan a las empresas a una serie de procedimientos y una serie de cosas que, por ejemplo, nada más te digo, la subcontratación no es derivado de apoyo a los trabajadores, lo que menos les importa son los trabajadores. Este gobierno la hizo por un medio y sistema y fin nada más recaudatorio, ya se evaluó y el primer arranque es de 9,5 millones, ¿no?, de recaudación. ¿Y dónde están los trabajadores que fueron subcontratados? ¿Cuál fue su beneficio directo? Al contrario, han perdido el empleo, muchos no van a ser recontratados. Toda esta situación que es de veras un mundo del trabajo, un mundo muy grande. No vemos que de ninguna manera todo esto vaya a favorecer a los trabajadores en específico. Olvidemos nosotros actores del mundo del trabajo. Los trabajadores han sido afectados en su dignidad, en su trabajo, en su ingreso, en su salud, han sido menospreciados por este gobierno y por eso tenemos el desempleo que tenemos. ¿Y qué ha sucedido? Que han venido a engrosar las filas del desempleo, ¿no? Con un crecimiento de la informalidad, y no por eso es malo, ¿eh? Los trabajadores informales no son malos ni delincuentes, no, simplemente es una categorización de carácter económico para poder explicar el mundo de la producción, productividad, servicios, inversión y demás, ¿no? Y entonces lo que tenemos es un mundo de trabajo complicado, muy complicado, donde el trabajador en sí mismo no se ha venido beneficiado. Yo diría que muy pocos actores del mundo del trabajo, empresas, trabajadores, personas físicas, inversión extranjera, inversión nacional, incluso trabajadores del gobierno, pues no se han visto beneficiados por nada en este gobierno. Me parece una burla que el presidente el día 1 de mayo diga: estamos trabajando por los trabajadores, ¿no? Beneficiando y apoyando a los trabajadores, al estilo irónico, como hace sus declaraciones,
Me parece que es un insulto para los trabajadores decir esto, ¿no? Yo no veo la inversión, insisto, no veo la creación de empleo, no se está deteniendo la caída del empleo, tenemos una espiral inflacionaria, si algún momento se recuperó el salario, ya se perdió el poder adquisitivo del salario, no se ve la recuperación de fuentes de empleo, no veo la apertura de fuentes de empleo formales, y lo dicen los números, no mis datos, los datos del IMSS, los datos que ellos manejan, no veo ningún crecimiento. Por lo tanto, yo creo que si hiciéramos esta conclusión, diríamos que este periodo transformador sí ha transformado a los trabajadores, pero los ha empobrecido, los ha mandado a la calle, ha acabado con empresas y con instituciones so pretexto del beneficio del trabajador. Al estilo irónico, como lo digo, de este gobierno, agarran una pieza tan buena, tan fundamental como es el concepto trabajador, lo utilizan y luego tiene una sarta de mentiras. Por lo tanto, las consecuencias son malas. Yo nomás pregunto, ¿dónde están los 2 millones que se iban a crear el año pasado, independientemente de todo lo demás? De todo lo demás. Órale, Ricardo se equivoca, no veo bien los datos, no entiende bien, está medio tocado el hombre. Yo le pregunto, ¿dónde están los 2 millones de empleos? Si me los demuestran, me quedo callado. Estoy corriendo riesgos, soy de los más críticos en ese sentido, incluso de la reforma, lo digo, el expreso, porque vivimos el mundo del trabajo todos los días. Acabo de recorrer 8 o 9 estados en el país y todo el mundo lo que pide es empleo, salud, salarios, seguridad, es decir, y gente que en algún momento estaba convencida de esta 4T. Hoy está claro el asunto, no están convencidos de la 4T, están decepcionados de la 4T y probablemente ahora en las elecciones se va a ver un efecto negativo en los votos para ¿qué puedo decir yo? Engendro que se llama 4T, ¿verdad? Porque ni siquiera es un proyecto de gobierno. Entonces, yo Oiga, veo... perdón, oiga, pero lo cierto es que la gente, aunque usted diga que está decepcionada, mucha gente le sigue creyendo, pese a que los trabajadores, entre los que nos incluimos, Dora, usted, yo, estamos viendo mermado nuestro salario, y nosotras como mujeres que vamos al mercado, la verdad es que cada día nos alcanza para menos, ¿no? Y la gente sigue creyendo en ese proyecto, o sea, ¿qué es lo que le ven? Y realmente no va a haber futuro, licenciado, un buen futuro para los próximos 6 meses. Mira, un futuro inmediato bueno no lo va a haber. Los resultados son claros y no hay manera de decir nos vamos a recuperar en 1, 2, 3, 4, 5 años. La mayor recuperación que se anuncia es que quizás en un par de años regresemos a niveles del 18. Entonces ya esa expectativa es muy negativa. Ojalá nos recuperemos, ojalá nos vaya bien, ojalá el país pueda crecer. La pregunta concreta es ¿por qué mucha gente lo sigue apoyando? Pues hay razones, ¿no? Hay mucha grupo vulnerable en México, los adultos mayores, por ejemplo, en las últimas estadísticas, pues se ven beneficiados por los ingresos que se les entregan y pues son gente solidaria que de alguna manera dice, pues me están ayudando, ¿no? Pero el mundo del trabajo no son las personas de la tercera edad, y al menos el trabajo efectivo, el trabajo productivo. Merece nuestro respeto, la consideración, el apoyo, la solidaridad y todo el apoyo de los programas sociales posibles. Claro que sí, un adulto mayor por sí solo ya es una persona vulnerable, independientemente de recursos económicos o no. La pura edad lo vuelve vulnerable. Y ahí es donde el nicho de este tipo de gobiernos inicia y se fortalece. Hoy si tú ves encuestas, casualmente los jóvenes de 35 para abajo disminuyeron el apoyo. Las encuestas a este partido y a este proyecto 4T, pero los mayores, adultos mayores, sostienen un apoyo razonablemente alto. Si a eso le vamos, estamos hablando de unos 20 millones de voto duro, pues sí, si tú lo comparas con el apoyo de los programas sociales, coincide más o menos. Pero ¿qué pasa con el resto de la sociedad? Que es ahí donde estamos nosotros, los trabajadores, las empresas, la sociedad civil, aquellos que no pertenecen directamente a esos grupos vulnerables, directamente, porque son cautivos, ¿no? Hay otros grupos vulnerables, por ejemplo, las personas enfermas de cáncer, ¿no? Las madres abandonadas, los hijos abandonados, o golpeados, o etcétera. Esos, pues, están en otro terreno, ¿eh? Pregúntale a los del cáncer, pues, están dolidos, ha muerto mucha gente porque Claro. del cáncer, se quitó el seguro popular, ahí mucha gente asistía, hoy no, hoy le están cobrando la consulta, los materiales y la internación. Es decir, ha cambiado esto, no lo veo positivamente. Y respecto a los precios,
Es claro, está anunciado, está ya declarado que ha habido más de un 6% en la inflación, en la oficial, porque en la no oficial sabemos que van desde el 10, 20 y 30%, porque al final del tiempo no hemos recuperado el poder adquisitivo de los salarios de todos los niveles, que eso es lo que importa, que el peso pese más, valga la expresión, para que podamos comprar más, y eso no está sucediendo en esta economía. Por ejemplo, acaba de salir en El Economista una nota donde habla que los trabajadores destinan el 20.2% de los impuestos de su salario, ¿verdad? Nada más de impuestos. Imagínate de devaluación, imagínate del costo mismo, de los aumentos de los precios, pues ¿qué le queda al trabajador? Absolutamente nada, ¿no? No le queda más que para sobrevivir. Y esos temas no lo ve el gobierno federal, no los toma como serios, porque él lo que quiere es aumentar su capital político electoral con gente que dependa de la ayuda que da el gobierno. Es ahí donde está el error. ¿Por qué el error? Porque si tú no apoyas a la inversión, si tú no generas empleos, si tú no generas esa riqueza, no va a haber impuestos que cobrar y por lo tanto no va a haber dinero que repartir de ninguna manera, de ninguna forma. Tendrá que recurrirse a dos factores, o aumentar impuestos o pedir préstamos. Han recurrido a una tercera vía, ellos, el gobierno, que es a la fiscalización. Pero aquí, en México, lo que parece ya es una persecución fiscal. Ya no es una fiscalización. Revisemos qué está bien y qué está mal. No, auditemos qué está bien y qué está mal. Es más, si algún actor político o no político alza la voz y lo saca a los medios, a los 3 días están declarando en contra él que le van a hacer una visita de carácter fiscal. Hay una persecución. En ese sentido han aumentado la recaudación. ¿Cuántas veces les va a dar resultado? Una vez que se agotan esas inspecciones, se agota el cobro. ¿Por qué? Porque ya no hay deuda. Ya, pongamos que cobren todas las deudas fiscales, pero ese no es el tema vuelve a ser de origen, cómo generamos la riqueza para cobrar impuestos. Y es ahí donde está el error tremendo de este gobierno en esta materia, porque hay muchísimos temas, pero en esta materia específicamente en el empleo, creo que están equivocados. Tengo por ahí una nota que se fueron 120,000 millones el año pasado de inversión, más las que no se hicieron, más las que están estancadas. El gobierno no invirtió lo que invierte en infraestructura gubernamental, ya sea en construcción o en servicios, no lo hizo. Si tú lo juntas todo, es un paquete que todo termina en menos inversión, menos empleo, menos gasto, menos todo, por lo tanto menos trabajo. Y si no hay ese trabajo y no hay salarios dignos, pues entonces no tenemos recuperación fiscal. Y eso es lo que está sucediendo en el país. Por eso creo yo que es un proyecto fracasado en ese sentido, porque en el tema de los adultos mayores, claro está que se ven beneficios, y qué bueno que se den beneficios, y qué bueno que se den las ayudas, y ojalá en algún tiempo podamos dar mejores pensiones, mejores prestaciones para este tipo de grupos vulnerables, pero esa no es la solución del país, esa no es la vía de un gobierno que se preocupe por los intereses de la nación, no de un grupo. No, estamos con ese grupo perfectamente, como estamos con todos los vulnerables, pero también estamos con el mundo del trabajo, con aquellos que trabajan, que invierten, que sí se esfuerzan por estudiar, por llegar temprano a su empleo, por ser productivos, limpios, ordenados. También estamos con esos, y esos en este periodo gubernamental no han sido atendidos debidamente, al contrario, han sido golpeados. Yo quisiera que estas 10 reformas que están haciendo, y solamente la Ley del Trabajo tiene cerca de 1,300 artículos, se darían más de 300 y pico, aparte de los reformados, fuera en favor de los trabajadores. Ojalá si fuera. Ojalá que por decreto el mundo del trabajo se haya transformado, haya cambiado. Ojalá si sea, lo puedo decir con toda tranquilidad y seguridad, no es cierto. Han engañado a los trabajadores con esta idea, han engañado a los empresarios porque no se les ha apoyado en los momentos críticos, porque no se ha sostenido una inversión, porque a los trabajadores no se les ha ayudado de ninguna forma. Han sido los sindicatos que en la crisis sanitaria salieron a rescatar los contratos colectivos, se hicieron convenios para no perder plazas, se hicieron convenios para no perder los salarios, y hoy son los que lo han rescatado. Hoy en la crisis económica son los trabajadores y los sindicatos los que están preocupados porque la fuente de empleo no se pierda. ¿Y que recibimos? Crítica, insultos, legislaciones obsoletas que no funcionan, que no están ligadas a la realidad social y económica del país. Creo entonces, con esto y mucho más, que podemos abundar, pero seguramente por tiempo no se podrá,
Es un fracaso este gobierno y en materia laboral, al menos yo no confío. Claro, licenciado, efectivamente el tiempo nos gana, pero sí nos gustaría que le diera algún mensaje a los trabajadores para estas próximas elecciones. Hay tanta información e información negativa que no sabemos ni para dónde caminar, ¿no? Pues sí, mira, es una pregunta oportuna. Estamos en pleno proceso electoral, vamos a la mitad prácticamente del mismo, pero ya en unas horas y días ya estaremos terminando este proceso y pues se va a sentir en los resultados. Siempre hemos sido cuidadosos, yo y otras personas sindicalmente hablando, de no meternos en la política social, la política pública, y irnos hacia nuestro ámbito, que es el mundo del trabajo, los sindicatos, los trabajadores. Pero creo hoy que históricamente es indispensable, es importante que los sindicatos, que los trabajadores, hombres y mujeres de este país, participen en la política. Si no lo hacemos así, van a ganar los de siempre y van a seguir siendo los resultados de siempre. Yo no sé qué tanto peso electoral tengan los trabajadores y trabajadoras de México. Si no votan, ninguno. Pero si votan, y dicen ellos que somos 5 o 6 millones de sindicalizados, a lo mejor sí, pero son más de 50 millones de personas que trabajamos en este país todos los días y que son trabajadores. Si se convierten en electores, si se convierten en críticos, si se convierten en observadores de lo que está pasando, van a votar en contra de este proyecto, seguramente. Si no van a las urnas, si no toman conciencia de la situación, si no tienen un poquito de visión hacia futuro, entonces va a ganar lo de siempre y ese voto duro se va a imponer. Así que yo creo que los trabajadores de México, los sindicatos mexicanos, debemos hacer política social a favor de lo que sí se debe de hacer, respetar los derechos de los trabajadores, buscar la inversión, buscar el empleo, mejorar salarios, buscar la estabilidad económica, política, social de este país, buscando la estabilidad, la paz social que armonice, que organice a este país para nuevamente buscar una estabilidad y un crecimiento económico que nos pueda dar realmente un bienestar para todos. Si no lo hacemos así, nos lo vamos a estar lamentando en los próximos años porque seguirán optando a la Corte, seguirán destruyendo todos los órganos autónomos e independientes, seguirán intentando imponer reelecciones en contra de la Constitución, querrán desaparecer los poderes para poder crear una monarquía, legitimar ya una monarquía donde una sola persona decida por a todos y en vía decreto resuelva los problemas legislativos y por un dedazo resuelva también el problema de seguridad pública en el país, olvidándose de los muertos, de los desaparecidos, las violaciones de las mujeres, la pobreza, la indignación del ser humano en este país. Entonces, creo yo, exhorto y pido y solicito que vayamos a votar, votemos conscientemente. Si creemos que el camino es correcto, adelante. Si creemos que hay que cambiar de camino, hagámoslo porque es la oportunidad. Es importante que el Congreso de la Unión tenga un equilibrio legislativo para que las diversas fuerzas políticas del país lleguen a acuerdos y consensos en beneficio de la sociedad. Invito a los y las trabajadoras de México, acudan a votar en esta fecha próxima. Licenciada, pues desgraciadamente el tiempo se nos va rapidísimo y siempre quedan temas pendientes con usted, pero seguramente en la semana que entra tendremos temas nuevamente importantes como el de esta ocasión. Muchas gracias, licenciado. Lo esperamos próximamente. Y bueno, a nuestros auditorios le damos las gracias y les recordamos que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Radiofónico, la entrada a la noticia. Se despide de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima, licenciado. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias por sus invitaciones. Saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.